en base a las consignas del trabajo práctico número 4. Tengo dos ejemplos. El primero es una muestra de 9 valores, que es la misma con la que trabajamos en la unidad pasada. Y tengo un segundo ejemplo que tiene una dimensión más parecida al trabajo práctico. Si ustedes se fijan, en el trabajo práctico tienen 30 valores y tienen que ir haciendo las consignas que vamos a ir desarrollando. Nosotros hasta ahora trabajamos de una manera manual, íbamos aplicando fórmulas, íbamos viendo cómo se comportaban. Ahora vamos a hacerlo de una forma más automática, vamos a hacerlo con Excel. Para hacer este análisis, vamos a ir con el primer ejemplo. Vamos a hacerlo con los datos ordenados en columna porque vamos a utilizar un complemento y este complemento hace el análisis a través de los datos ordenados por columnas o por filas. Yo elegí columnas porque me parece más cómodo. Vamos a seleccionar este conjunto de datos, lo voy a copiar y lo voy a pegar más acá. Voy a activar el complemento, me voy a ir a la ficha datos. Yo acá ya lo tengo activado, ven que dice análisis de datos, pero le voy a mostrar cómo se activa. Ustedes no lo van a tener. Archivo, opciones, complementos. Y acá abajo dice complementos de Excel IR. A ustedes les va a aparecer así destildado. Van a tener las 4, yo acá tengo 4 complementos en mi versión. Van a seleccionar herramientas para el análisis y le van a poner aceptar. Y les va a aparecer este grupo en la ficha datos, este grupo que se llama análisis y tiene una herramienta que se llama análisis de datos. Primero voy a ordenar mis datos de menor a mayor. Acá fíjense también en la misma ficha tengo la herramienta ordenar. Ahí está. Ahora sí, vamos a análisis. Vamos a elegir la función estadística descriptiva, que es la que tiene las medidas que fuimos dando hasta ahora, la de dispersión, la de tendencia central y las de forma que vamos a analizar hoy. Ponemos aceptar. Voy a borrar acá, voy a dejar un clic para asegurar y voy a seleccionar este rango de datos que está acá. Le va a dejar activada esta opción que dice en una hoja nueva, quiero que me tire el análisis. Y fíjense de tener activado este que dice resumen de estadística. Aceptar. Bien, ahí vieron cómo me hace un resumen de las medidas más usuales en forma automática. Vamos al trabajo práctico. Me pide que calcule las medidas de tendencia central, media aritmética, moda y mediana. Ya este análisis me arrojó acá la media. Me arrojó la mediana y la moda. Está perfecto. Después me pide las medidas de dispersión. Me pide la varianza, la desviación estándar y el coeficiente de variación. Vamos a mi análisis y vamos a cambiar el color porque es otro tipo de medida. Vamos a ir acá. Varianza. Acá tengo la varianza, acá tengo la desviación estándar y me estaría faltando el coeficiente de variación que no lo tengo y lo voy a calcular. Vamos a ponerle CB, coeficiente de variación. Y bueno, el coeficiente de variación era la desviación estándar dividida por la media y el resultado multiplicado por 100 porque queremos sacar un porcentaje. Les recomiendo que antes de seguir viendo este video, si no lo hicieron, repasen el apunte que dice notas para Excel, porque por ahí las personas que, si hay alguno que no cursó herramientas o alguno que por ahí no tiene tanta práctica con Excel, le va a venir bien verlo, porque ahí le explica, por ejemplo, qué son las fórmulas, cómo se utiliza la simbología, por ejemplo, la barra invertida a la derecha que es para dividir, el asterisco que es para multiplicar. Le va a explicar cómo son las funciones, cómo usar la función contar puntos que es la que vamos a utilizar para hacer la tabla de frecuencias.
dónde ubicarse con la barra de herramientas. Bueno, esas cosas, si no las tienen muy claras, le viene bien el apuntecito ese que hice en notas para Excel. Bien, volvemos acá. Entonces el coeficiente de variación, siempre una fórmula arranca con un igual. No necesito poner paréntesis acá porque voy a hacer una división y después una multiplicación y las dos tienen el mismo orden de jerarquía, entonces la va a hacer por orden. Pero por una cuestión cómoda mía yo lo voy a hacer en este momento. Voy a abrir paréntesis, voy a poner desviación estándar, hacemos un clic, dividido la media aritmética, un clic acá, cerramos y el resultado hay que multiplicarlo por 100. ¿Está? Confirmo con un enter y me da el 15 y alguito que nos dio la semana pasada cuando hicimos este ejercicio en la pizarra mágica. Habíamos dicho que íbamos a trabajar con la cantidad de números que vamos a tomar después de la coma es 3, así que bueno, hay dos formas de redondear. Le voy a mostrar las dos ya que tengo acá dos ejemplos. El primero sería, bueno, selecciono los números, me voy acá a mi ficha de inicio y tengo acá un grupo de herramientas que se llama número. La voy a ampliar con este pequeño botoncito que aparece acá. Y fíjense que acá tengo la opción números y me dice cuántos decimales quiero después de la coma. Le pongo 3, aceptar y ahí redondea automáticamente. Si no, lo puedo hacer. Selecciono este otro. En el mismo grupo de herramientas con el acceso rápido que tengo acá. Uno es para agregar 0 y el otro es para sacar. Y le voy sacando decimales después de la coma. Bien, cualquiera de las dos formas es válida. Ya tengo mis medidas de tendencia central y tengo mis medidas de dispersión, las tres que me pidieron. Después me pregunta, bueno, que en base a este coeficiente de variación que me dio acá, me pide el ejercicio que haga el análisis, pero ya lo hicimos en el video anterior, en la pizarra, porque es el mismo ejemplo, ¿no? Que en este caso sí es representativa porque era menor a 80%, el conjunto era homogéneo y bueno, todo el análisis que hicimos en ese momento. En el punto C me dice que analice la forma del conjunto de datos, o sea, la simetría y la kurtosis. Si ustedes se van al apunte de esta semana, tienen lo que son las medidas de forma. La medida de forma me permite a mí anticipar qué forma va a tener el gráfico del conjunto de datos sin graficarlo. ¿Tá? Después, bueno, nosotros lo vamos a graficar y vamos a confirmar si nuestro análisis está bien. El gráfico, la curva, tiene dos comportamientos, la simetría y la kurtosis. La simetría, yo le puse dos imágenes. La simetría es justamente, por ejemplo, cuando tengo la misma cantidad de datos tanto a la derecha como a la izquierda. Entonces formo una especie de curva perfecta, curva simétrica. Pero a veces tengo una curva simétrica positiva porque los datos tienden a agruparse más a la izquierda. Y a veces los datos tienden a inclinarse o a agruparse más a la derecha, entonces tengo una curva simétrica negativa. Puse esta imagen acá porque era como más, se veía mejor eso, la inclinación. Fíjense que a veces tengo una insesgada, se le dice porque no tiene cola, o simétrica, ven que es bastante perfecta. Y acá en el abajo tengo una inclinación, los datos se agrupan más a la izquierda y tengo un sesgo a la derecha. Sesgo es una cola, ¿sí? Ven, tengo esta cola que está acá a la derecha. Por eso se dice que esta curva es sesgada a la derecha. Y esta se dice que es sesgada a la izquierda, justamente porque a la izquierda se le hace una cola, porque todos mis datos se agrupan de este lado. Puedo hacer este análisis de dos formas. Con el grado de asimetría, fíjense que yo acá puedo sacar el coeficiente de asimetría con estas tres fórmulas, que acá tengo una relación entre la media, la moda, las desviaciones estándar. Acá tengo otra fórmula que se hace con los cuartiles, pero nosotros no vamos a hacer ninguna de estas tres fórmulas porque, las puse acá en forma de instructiva para mostrarle que existen y cómo se hace,
pero nosotros ya en esta unidad, en esta instancia, estamos utilizando Excel, entonces Excel nos va a sacar el coeficiente de asimetría. Estas fórmulas me dan un numerito y yo acá tengo una regla que me dice que si ese coeficiente de asimetría es igual a 0, mi curva va a ser simétrica. Si es mayor a 0, va a ser simétrica positiva, y si es menor a 0, va a ser simétrica negativa. O sea, dependiendo del numerito que me da, yo voy a saber si mi curva queda simétrica o si se inclina para alguno de los dos lados. Vamos al ejercicio. Vamos a cambiar de color. Y van a ver que acá en mi coeficiente de asimetría me da 0. Entonces significa que este conjunto de datos de este ejemplo es simétrico. Si es igual a 0, acá está, es simétrico. Fíjense que me va a quedar una curvita más o menos así. Otro segundo análisis que puedo hacer respecto a esto, cuando uno adquiere más práctica, puedo analizar desde el punto de vista de las medidas de tendencia central. Por ejemplo, a mí me dio 8, la media, la mediana y la moda, o sea, son iguales. Entonces yo acá podía anticipar ya que iba a ser simétrica. O me puedo fijar cuál es más grande y bueno, hacer un análisis un poquito más profundo. Pero con el coeficiente de asimetría es suficiente información para que yo pueda saber para qué lado va mi curva. El segundo medida de forma es la de apuntamiento o kurtosis, que no es más que esta que están acá, que me va a indicar si mi curva tiene una forma puntiaguda, una forma normal o una forma chata. ¿Sí? Ese sería el lenguaje criollo, por decirlo de alguna manera. Pero acá tienen los nombres técnicos de cada curva. El grado de apuntamiento se saca con esta fórmula que está acá, que también la pusimos a modo instructivo nomás. Fíjense que acá les da kurtosis. Le voy a sacar los ceros de vuelta. Perdón, los decimales. Fíjense que me redondea automáticamente a menos 0,286. Es un número negativo el que me dio en la kurtosis. Entonces, como mi grado de kurtosis es negativo, o sea, es menor a 0, significa que mi curva va a ser platicúrtica, o sea, chata. ¿Sí? Sin graficar y con esos dos datos, yo puedo analizar y decir que mi curva, cuando dibuje mi histograma, me va a dar una curva chata y simétrica. Bueno, eso tenemos que demostrar ahora. Seguimos con el práctico. A eso se refiere cuando analicemos la forma según los datos. Nos fijamos que nos dio una simetría para saber si es simétrica o es positiva o negativa. Y la kurtosis para ver si es puntiaguda, normal o chata. Después nos dice que realicemos el diagrama de cajas y bigotes, que ya lo hicimos en el video anterior, justamente con este ejemplo. Y el punto D me dicen que hacer una tabla de frecuencias sin intervalo de clase. Bien. Vamos a hacer solamente 3 columnas, las más básicas. Y acuérdense que en la primera columna tengo el X sub I, que son los valores que aparecen en mi conjunto de datos. Tengo el F sub I, que era la frecuencia con la que aparece cada dato. Y el H sub I, que era la frecuencia relativa. ¿Qué pasa acá? Estos no son estos son todos mis datos. Y yo necesito que aparezcan solamente los datos básicos. Fíjense que acá el 7 se repite, el 8 también. Entonces tengo que sacar el excedente o los números que se están repitiendo. Para eso voy a seleccionar el conjunto, me voy a ir a datos y acá tengo una opción que dice quitar duplicados. Me pregunta si quiero ampliar, no, continuar con la selección actual, quitar duplicados. Me pregunta si es la columna XY, si es esa, listo. Me quedo con los datos bases, estos son los datos que aparecen en mi conjunto de datos.
Vamos a agregarle bordes, inicio. Y acuérdense que siempre la columna de frecuencias, al hacer la sumatoria, les tiene que dar el valor n, que es la cantidad de observaciones que tenían. Eso lo repasan de último, de la unidad 2. Bien, tengo dos formas acá de hacer el f sub i, utilizando la fórmula contar.si, que está en el apunte también, o la fórmula de frecuencias. Yo acá voy a utilizar el contar.si, y si alguien quiere experimentar porque le gusta Excel o quiere practicar lo que es la función frecuencia, y lo puede hacer. Y si no le sale, bueno, me habla por el privado y yo le hago las indicaciones o le guío en los pasos que le hagan falta. Por ahí la función frecuencia se utiliza más cuando estamos haciendo tablas con intervalos de clase. Es una herramienta excelente. Pero en este caso, para hacer sin intervalos de clase, una tabla simple de frecuencia se puede hacer tranquilamente con la función contar sí, que es lo que vamos a utilizar ahora. Bien, ¿cuántas veces aparece el 6 en este conjunto de datos? Vamos a ir acá, siempre empezamos con un igual, y vamos a hacer el llamado a la función. Acá ven que tiene un f de x, insertar función. Tengo acá todos y voy a buscar la función contar.si, le repito, está en el apunte, contar sí. ¿Qué hace la función contar sí? De un rango de datos que yo le selecciono, me va a contar lo que yo le haya puesto en el criterio. ¿Cuántas veces aparece en este caso el 6? Vamos con el rango de datos que me pide primero. Vamos a hacer un clic acá y este es mi rango de datos, por eso lo dejé hoy ahí. De este rango de datos yo voy a pintar acá y voy a apretar F4. ¿Por qué? Si ustedes se fijan en la herramienta autocompletar o autorrellenar o controlador de relleno que está en el apunte, es una herramienta que me va a permitir hacer o armar la fórmula, en este caso, una vez y después ir completando en las demás celdas sin que yo tenga que hacer una y otra vez todo este proceso. Pero la característica de esta función es que cuando yo la desplazo para abajo, se van corriendo las celdas. Y como yo no quiero que estas celdas se corran, quiero que se queden ahí, aprieto F4 automáticamente y me va a agregar esos signos peso que están ahí, que lo que va a hacer es anclarme los datos, dejarlos quietos. ¿Está? Bien. El criterio acá abajo es lo que yo quiero contar. En este caso es el 6. Así que hago un clic en ese 6. Aceptar. Listo. El 6 aparece, lo voy a centrar. El 6 aparece una vez en este conjunto de datos. Ahora yo voy a completar las demás automáticamente. Voy a apretar acá, que es donde está mi fórmula. Fíjense que acá tengo mi rango y que se va a quedar fijo. Y este F3 que está acá se va a ir cambiando a medida que lo voy desplazando. Solito, automático. Eso es lo bueno de esta herramienta. Entonces selecciono esta celda y fíjense que tengo un puntero que tiene una forma de cruz blanca. Cuando me acerco a la parte inferior derecha y se convierte en cruz negra, es el momento en que yo presiono un clic y no lo suelto y voy autocompletando la demás celda. Listo. ¿Cuántos 7 hay en este conjunto de datos? 2. ¿Cuántos 8 hay? 3. ¿Cuántos 9? 2 y un 10. Finalmente, ustedes vieron que la sumatoria de las frecuencias me tiene que dar la cantidad de datos que yo tengo, en este caso 9. Entonces voy a hacer un clic acá, voy a ir a inicio, ya lo tengo, y acá tengo autosuma, ¿sí? Que tiene la forma de sumatoria. Hago un clic, identifica automáticamente la columna. Como es cierto que quiero sumar esta columna, enter para confirmar. Listo, me aparece el 9 que tiene que estar acá abajo. La frecuencia relativa era la frecuencia dividido la cantidad de observaciones. O sea, el f sub i dividido 9.
aprieto el igual, elijo mi frecuencia, dividido 9. Lo voy a acomodar sacándole los decimales que tiene de más, ahí está, y lo voy a centrar. Repito, igual la frecuencia, en este caso va a ser 2, dividido el total de observaciones, 9. Puedo usar la herramienta autocompletar, o sea, lo hago una sola vez y lo arrastro para abajo, pero antes de hacerlo tengo que tener en cuenta una cuestión. A medida que yo me voy desplazando, se va a ir corriendo mi frecuencia, que es lo que yo quiero, pero el 9 este siempre va a ser el mismo, o sea que va a tener que estar fijo, o sea que voy a tener que hacer lo mismo que hice hoy acá. Voy a agregarle manualmente en este caso, entre la letra de la columna y el número de la fila, un numerito peso para que quede anclado ese 9, para que se mueva todo lo demás, se me vaya desplazando esta celda, pero el 9 se quede fijo. Entonces voy al primero que tengo editado, autocompleto. Ahí está, si ustedes revisan cualquiera, se fijan que el 9 siempre es fijo y que la celdita esta es la frecuencia, la que va cambiando automáticamente. Esta es una herramienta que a mí me permite hacerlo una sola vez y arrastrarlo sin que yo tenga que estar haciendo todas las veces que me aparece. Porque esta es una tabla chiquita, pero bueno, en el ejemplo 2 tenemos una tabla más grande. Por último me pide que hagamos un histograma. Vamos a hacer un histograma sencillito. Lo que tengo que hacer es seleccionar los datos de la columna de frecuencias y irme a insertar gráfico de barras, y tengo acá la primera, y acá yo tengo un gráfico de barras. Ustedes habrán visto ya en el apunte para qué sirven los gráficos de barra. Lo único que acá en este eje me pone 1, 2, 3, 4, 5, y yo no necesito que tengan estos datos, necesito mis datos verdaderos, ¿sí? Del XY. Entonces los vamos a cambiar. Para cambiar estos datos y que me pongan los que yo le asigne, acá me puso en forma predeterminada las posiciones, pero yo quiero el XY. Voy a hacer un clic. Cuando tengo seleccionados los datos, botón secundario, me aparecen las propiedades y acá tengo una que dice seleccionar datos. Acá en la derecha tengo los datos que me aparecen, los voy a editar. Me pregunta, bueno, ¿dónde está? Quiero estos. Selecciono, acepto, confirmo. Y ahí me puso el 6, el 7, el 8, el 9 y el 10 que tengo acá. Entonces, el 6 me aparece una sola vez, el 7 2, el 8 3 y así sucesivamente. Puedo cambiar si quiero, si no me gusta que aparezcan así con decimales, me gusta que aparezcan números enteros nomás. Para mí está bien, pero igual le voy a mostrar cómo se hace. Botón secundario. Y tienen acá darle forma al eje. Fíjense que acá ustedes pueden poner las unidades. Acá va a ir de medio en medio, o sea, de 0,5, ¿ven? En 0,5. Pueden ponerle acá si quieren el 1. Y ven, ahora sí va a ir de 1 en 1. Y este gráfico va desde el 0 hasta el 4. El valor más grande es el 3. Podemos dejarlo en 4 o bajarlo a 3. Yo lo voy a dejar ahí nomás. Y voy a cerrar. Otra cosa que le pueden hacer al gráfico es agregarle nombres. Por ejemplo, hacen un clic en el gráfico y le aparecen acá estas opciones. En la primera, en el símbolo más, le aparece acá, por ejemplo, título de este eje. Le tienen el otro, le pueden agregar como etiquetitas si quieren, que son las frecuencias. Yo no se las voy a agregar porque no las necesito. A ver, un ejemplo. Esto puede ser, no sé, jugados. Se me ocurrió nomás como para darle un nombre. Fíjense que cuando yo lo pinto, me aparecen las herramientas básicas, pero tranquilamente puedo hacer un clic con el botón secundario e irme directamente a la palabra fuente
y me aparecen más herramientas, ¿sí? Que letra, si quiero que sea negrita, si quiero que sea más grande, el color de la letra, ¿sí? Si no, cuando la toco nomás se me aparecen las herramientas básicas, ¿ven? Que es también el tipo de letra, el tamaño, o sea, para hacerlo más rápido. Acá le voy a poner juzgados. ¿Sí? Imagínense que tenemos un juzgado 7, 8, 9 y 10. Pero es para solamente para darle forma y ustedes vean cómo se usa nomás. Acá también, en este eje, solamente que va a trabajar de abajo para arriba. Le voy a dejar así como está. Y si veo que está muy junto, lo que puedo hacer es ubicarme bien en los bordes y me aparecen estas 4 flechitas que me van a permitir hacer un clic y moverlo. Ahí está, para que no esté tan junto o tan pegados mis números. Y acá también le puedo poner un título si quiero. No sé, me puse cualquier cosa para que ustedes vean cómo se puede editar nada más. Finalmente esto sigue siendo un gráfico de barras. Lo que yo quiero ahora es que sea un histograma. Entonces tengo que seleccionar estas barritas y hacerlas más anchas. Acuérdense que la diferencia que hay en el histograma y el gráfico de barras es que no existe la separación entre las barras. Botón secundario y dar formato. Fíjense que acá me aparece, tienen para darle el baldecito que les permite dar color a la línea y al relleno. Y el tercero, que son estas 3 barritas, yo acá me dice 219%, le voy a poner 0. Porque no quiero que haya ninguna distancia entre... Ahí está, ¿ves? Vamos al baldecito ahora. Vamos a darle un borde sólido negro. Cerramos. Desplegamos el relleno y le vamos a poner uno un poquito más clarito. Cerramos. Le sacamos la selección a los datos y ahí podemos ver, ven, un histograma. Si veo que mis barras son muy anchas, lo puedo achicar. Eso es porque son pocos datos nomás. ¿Ven? Y ahí se va adaptando al espacio que tiene. Vamos al análisis que hicimos hoy. Dijimos que nuestros datos tenían forma chata. Si hacemos la kurtosis, ven que no es muy alto, tiene 3 centímetros nomás la curva. Y que era simétrica. Y sí, acá yo tengo mi eje de simetría que es el 8. Y tengo la misma cantidad de datos a la derecha y la misma cantidad de datos a la izquierda en una forma muy pareja. Forma la formita normal esa. Le voy a mostrar de paso cómo hacer el gráfico de barras. No lo pide, pero perdón, el gráfico de tortas. No lo pide, pero bueno, está bueno el ejemplo. Voy a seleccionar otra vez las frecuencias. Voy a poner insertar. Y acá tenemos un gráfico circular o de tortas. Tenemos que hacer lo mismo otra vez para la serie de datos acá. Selecciono. Le pongo seleccionar datos. Editar. Y le digo que quiero estos. A aceptar. Confirmo. Bien, entonces acá vamos a achicar porque es muy grande el espacio en blanco ese. Voy a ponerlo de este lado. ¿Ven? Acá yo tengo el 6, 7, 8, 9 y 10 y bueno, cada color tiene su número y le puedo ir agregando datos. Por ejemplo, si quiero que aparezcan, le pongo en las etiquetas, indicarle una posición. A ver, una que me guste, ninguna, pero bueno. Podemos poner esta y ahí me aparece el número de frecuencia. Pero si yo quiero, puedo ponerle las frecuencias en porcentaje. ¿Se acuerdan que también lo habíamos visto en una unidad? Que lo único que hacíamos, si queremos el porcentaje, lo voy a hacer rapidito.
si queríamos el porcentaje, lo único que hacíamos era que a esta frecuencia relativa la multiplicábamos por 100. Y ahí me daba el porcentaje. Vamos a sacarle ceros. El porcentaje sí le voy a dejar solamente 2. Entonces, bueno, por ejemplo, el 8 este dato representaría, si yo no quiero, puedo dejarle la frecuencia, pero si yo quiero acá puedo poner que eso es el 33, o sea, no me aparece, ahí está. Puedo ponerle el 33,33%. En lugar de dejarle la frecuencia, le cambio y eso puede ser, no sé, indagatorias, por ejemplo. Estoy poniendo ejemplos cualquiera, solamente para mostrarle la función de la herramienta nada más. Puedo poner el 33% de indagatorias, acá puedo poner que el 22% eran, no sé, testimoniales, lecturas de sentencia y así. Y puede ser el análisis de algo que se hizo durante un día o que se hizo durante 2 días en un lugar, en un juzgado. Bueno, les mostré los 2 gráficos que por ahí les llegan a ser los más útiles a la hora de hacer estadísticas. Y bueno, vamos a hacer otro video para hacer el ejemplo 2.